Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo video sobre la asignatura de lenguaje de marcas que tenemos. Esta semana hemos visto la introducción a CSS, ¿vale? Así que en este video voy a hacer una breve introducción a CSS tal y como hemos visto en clase. Bien, yo aquí ya tengo mi estructura. En mi escritorio tengo una carpeta llamada Introducción a CSS y dentro tengo un fichero index.html donde vamos a introducir eh, CSS, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver. Hasta ahora hemos visto que para introducir elementos en nuestro fichero, en nuestra página web, tenemos que introducir los elementos en el documento HTML. Por ejemplo, yo aquí en el body puedo poner un H1 que diga introducción a CSS. También puedo poner un menú con UL, LI, ¿vale? Y poner, espera, y poner un enlace, por ejemplo, inicio, ¿vale? Voy a hacer una lista de 3 elementos. Voy a hacer un menú normal y corriente. Estoy simplemente añadiendo elementos HTML a mi documento HTML, ¿vale? Y luego con el CSS le voy a dar estilos, ¿vale? Imaginemos que yo tengo esta estructura en mi documento HTML. Tengo un H1 y una lista. Ahora, si yo quiero asignarle propiedades de estilo a esta estructura, utilizo CSS. De momento, vamos a añadir el CSS en el head utilizando la etiqueta style. Más adelante vamos a ver las diferentes formas que podemos añadir estilos CSS a nuestra web, ¿vale? Lo más adecuado es que tengamos un fichero externo .css, pero eso como no lo hemos visto todavía, estamos introduciendo, pues voy a hacerlo aquí en el head. Bien, la sintaxis a la hora de introducir propiedades de estilo a un elemento HTML es la siguiente. Primero pongo la etiqueta, que esto es el selector. Primero pongo el selector, en este caso es H1, porque quiero poner propiedades a mi H1, ¿vale? Pongo el selector, abro y cierro llaves. Luego toca poner la propiedad que le quiero aplicar a ese elemento. Por ejemplo, una propiedad de color. Y luego el valor que quiero asignar a esa propiedad. Por ejemplo, orange. Entonces, todo esto, ¿vale? Es una regla CSS, donde tengo el selector, que es H1, que vamos a ver también distintos tipos de selectores, pero en este caso tengo un selector, que es el H1, la propiedad, que es el color, y el valor, que es el orange. Podemos asignar otra propiedad, ¿vale? Por ejemplo, a este H1 le puedo asignar otra propiedad como un borde, que es con la propiedad border, y le vamos a dar el siguiente valor de un píxel solid. El solid es para que el borde se pueda ver, ¿vale? Si lo dejo así, el borde no se verá. Tengo que poner solid. Entonces, mi H1 tiene como propiedades color y borde, ¿vale? Vamos a añadirle otra propiedad más. Podemos ponerle una propiedad que sea de padding, que es de relleno, y que tenga el valor de 16 píxeles, por ejemplo. ¿Vale? Todas estas propiedades las vamos a ir viendo a nivel individual para que sepáis qué hacen. De momento lo importante en esta clase es saber cómo añadirle propiedades a un elemento HTML. Pones el selector, pones las propiedades y las propiedades tienen sus valores y ya está. Si yo hago clic derecho y ejecuto este código, vamos a ver que efectivamente mi H1 tiene esta estructura. Tiene el color que le hemos puesto, naranja, tiene el borde que hemos puesto, ¿vale? Que el borde también se hace naranja, y tiene el relleno, que es el padding, que es lo que me lo separa del borde, ¿vale? El relleno, si yo quito esta propiedad, el texto estará pegado al borde, ¿vale? Entonces yo lo que hago es poner relleno entre el borde y el texto para que me quede mejor.
aquí, ¿vale? Bien, así es como ponemos propiedades a un elemento HTML, ¿de acuerdo? Vale, vamos a trabajar ahora con los selectores, ¿vale? Como he dicho antes, los selectores son el elemento que ponemos aquí. Y tenemos tres tipos de selectores. Tenemos los selectores de ID y tenemos los selectores de clase. ¿Vale? ¿Qué es eso de selectores de ID y selectores de clase? Pues por ejemplo, si a mi UL yo le pongo un ID llamado lista, y si por ejemplo a todos los LIs, ¿vale? Les pongo class list item, por ejemplo, o elemento, porque cada uno de estos LIs son elementos de esta lista. Entonces, tengo que mi UL, mi lista no ordenada, tiene un identificador llamado lista, y cada uno de los elementos de la lista tiene una clase, tiene la misma clase, ¿vale? Los tres comparten la misma clase, lo que significa es que si en el CSS yo le pongo propiedades a este elemento, se aplicarán en los tres, porque los tres tienen esta clase, ¿vale? Entonces, ¿cómo utilizar el selector de ID y el selector de clase? Empezaré con el selector de ID. Para poner propiedades a un elemento HTML que tiene un ID, utilizamos la almohadilla. Almohadilla lista. Es almohadilla y luego el nombre del ID. Almohadilla y luego el ID, ¿vale? Abro llaves y aquí empiezo a poner las propiedades que quiero poner a el elemento que tiene como ID lista, que es mi UL. Por ejemplo, le puedo poner la propiedad listStyle. ListStyle es una propiedad que me pone un estilo de lista, que hace que mi UL tenga estilo de lista. Pero como lo que estoy haciendo es un menú, le voy a decir que no lo quiero. ListStyle none. Vamos a ver la diferencia. Sí, con el ListStyle none no aparecen los puntos, que me crea un estilo de lista. Es decir, un punto, luego otro punto, luego otro punto. Si lo quito, tengo este punto, ¿vale? Que es una estructura de lista. 1, 2, 3, ¿vale? Pero en cambio, como yo voy a hacer un menú, lo voy a poner en none, ¿vale? Y luego quiero que los elementos estén alineados uno al lado del otro, ¿vale? Y eso voy a aprovechar haciendo el selector de clase, que es para asignarle propiedades a una clase, a un elemento que tiene una clase, utilizamos el punto. Punto elemento, abrimos llave, ¿vale? La clase elemento lo tienen los LIs, entonces las propiedades que yo ponga aquí se van a aplicar a todos los o sea, todas las etiquetas HTML que tengan como clase elemento, que son este y este. Por ejemplo, les voy a poner un display, la propiedad display, y le voy a poner el valor inline block. ¿Vale? Esta propiedad me alinea horizontalmente los elementos del menú. Y aquí los tenemos, ¿vale? Este al lado de este, al lado de este. Como ya he dicho antes, cada propiedad la vamos a estudiar individualmente para que sepamos qué hace, ¿vale? Entonces, selector de clase y selector de ID. Selector de clase, yo pongo selector de ID, yo pongo un ID a un elemento HTML, lista, y para ponerle propiedades en CSS pongo la almohadilla. Yo pongo ahora el selector de clase, yo le pongo una clase a varios elementos HTML y para ponerle propiedades en el CSS utilizo un punto. Punto seguido del nombre de la clase. Almohadilla seguido del nombre del ID. ¿Vale? Espero que esto quede claro. Y creo que nos queda ver los selectores de agrupación. Nos queda ver los selectores de agrupación y por último el selector universal, que creo que con eso ya acabamos la clase. Vale, vamos a ver qué son los selectores de agrupación. Imaginemos que yo le quiero poner al mismo tiempo propiedades al H1, al UL, y a los LIs a la vez. Esto es un selector de agrupación porque estoy agrupando al H1, al UL y al LI, ¿vale? En un mismo selector para ponerle propiedades. Las propiedades que yo ponga aquí se aplican a estos tres elementos.
Y tú dirás, ¿tú no es mejor o no se puede añadir una clase, la misma clase al H1, al UL y a los LIs y asignarle propiedades? Por supuesto que se puede hacer. Eso sería aplicar un selector de clase. Pero como quiero que conozcáis todos los tipos de selectores que hay, luego a la hora de programar tú ya eliges qué tipo de selector quieres utilizar y es a tu criterio o lo que sea más óptimo para ti en ese momento, ¿vale? Pero a modo de práctica vamos a ver cómo, bueno, así es como se hace un selector de agrupación, ¿vale? Agrupo el H1, el UL y el LI en un mismo selector y ahora le voy a poner propiedades. Por ejemplo, quiero que el color del texto sea light sea green, por ejemplo. No sé, esto va a quedar fatal, pero bueno. ¿Vale? Esto se está aplicando al H1, al UL, que el UL no tiene texto, y el LI tampoco tiene texto, por eso no se aplican a estos elementos. Pero si añado otro elemento más, que es la A, sí que se le aplica. ¿Ves? La A, el enlace, la etiqueta A es el que tiene el inicio y el about y el contact. Mira, aquí la etiqueta A es la que tiene este texto, ¿vale? Por eso, al añadir la A, se aplica el color a inicio, about y contact. Al LI, no, ¿vale? Si el LI tuviese texto aquí antes del A, sí que se le aplicaría el color este, ¿vale? Pero bueno, esto es lo que sería un selector de agrupación, básicamente. Bien, voy a quitarle el borde al H1 para explicar el selector universal. El selector universal solo se utiliza para propiedades que sabes y quieres que se apliquen a todos los elementos HTML a la vez. A todos. Por eso hay que tener cuidado qué propiedades ponemos. Para aplicar el selector universal utilizamos el asterisco. Y ya está. Asterisco, abrimos y cerramos llaves y vamos a poner, por ejemplo, un borde de un píxel solid, espacio, el color que queremos aplicar, cyan, por ejemplo. Todos los elementos HTML de nuestra página web tendrán un borde de un píxel y de ese color. Todos. El H1, el UL, el LI, la A. ¿Ves? Por eso todo está en recuadro, porque se está aplicando a todos los elementos HTML. ¿Vale? Las propiedades que se suelen poner en el selector universal siempre son un margen de 0, un padding de 0 y en principio eso. ¿Vale? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque los elementos HTML traen por defecto unas propiedades de margen o de padding y eso nos puede perjudicar a la hora de ponerle estilos a nuestra página web. Entonces, lo primero que hacemos es poner esos dos valores a 0 y ya nos queda así. ¿Habéis visto la diferencia? La diferencia entre esto es con margin y padding a 0. Si no lo pongo, nos pone las propiedades por defecto, ¿ves? ¿Vale? Pues nada. Hasta aquí vimos en clase, ¿de acuerdo? Para la próxima clase, que será dentro de 2 semanas, porque la semana que viene no tenemos clase, nos pilla justo ese día, pues vamos a ver las 3 formas de introducir código CSS en nuestra página web. Esta es una. Nos quedan 2, de las que solo una es la más óptima o es la más recomendable. Nos tocará ver eso y hacer ejemplos de cada una de esas formas. ¿De acuerdo? Y luego empezaremos a ver cada propiedad a nivel individual. ¿Qué es el color? ¿Qué hace? ¿Qué es el padding? ¿Qué hace? ¿Qué es el list style? ¿Qué hace? El display, ¿vale? Uno a uno vamos a ir viendo las propiedades y cómo utilizarlas, ¿de acuerdo? Bien, espero que... ¿Cuánto tiempo? Bueno, 14 minutitos. Espero que este fin de semana cojáis el vídeo, lo repaséis y vayáis practicando todos estos conceptos básicos de CSS. Y nada, nos vemos dentro de 2 semanas con el avance de lo que vayamos viendo sobre CSS. ¿De acuerdo? Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.